Vamos a decir, estamos tomando en cuenta que está pasando de 2011 hasta ahora. Varias cosas que importan mucho. Esta ciudad ha venido, vamos a decir, recibiendo programas, teniendo, vamos a decir, control de los usos del suelo desde 82, vamos a decir, ¿no? De manera formal. Desde ese entonces ha venido habiendo actualizaciones y estaríamos ahorita entonces en su quinta actualización. No se ha hecho entonces la actualización correspondiente, que ya debíamos decir ya está más que sobrepasada, que debía de haber salido en 2010 mínimo. En ese contexto, vamos a decir, dentro de todas estas actualizaciones y demás, podemos ver que Jalapa, vamos a decir, si en un momento dado, en esa época, en 1983, tenía una densidad que andaba por los 60 habitantes por hectárea, después de estos trabajos empezó a ganar densidad, llegó a tener, ¿no?, alrededor de 85 habitantes por hectárea, nunca sobrepasó esto. Sin embargo, en este momento la tendencia va hacia la baja y por mucho. Ahorita difícilmente rebasa los 60 habitantes por hectárea. Eso es obviamente dramático, sobre todo tomando en cuenta que pues mucho de esto depende, vamos a decir, del costo del desarrollo, ¿sí? Por supuesto impacta mucho el hecho de, vamos a decir, de estirar la infraestructura para dar servicio a desarrollos que se dan en cualquier lugar. Ahora, todo este trabajo está normado por dos leyes: la ley del equilibrio ecológico o de protección al medio ambiente y la ley del desarrollo urbano, que básicamente se llama algo como ley del desarrollo urbano y regional de Jalapa, perdón, del estado de Veracruz. Estas dos leyes son vinculantes, ¿verdad? Lo que quiere decir que, vamos a decir, muchas de las cosas que están marcadas en el texto tienen referencias a la otra ley. Importa también saber que la primera ley, primero se hicieron las leyes de desarrollo urbano y después se trabajó con la ley de protección al medio ambiente. Por lo tanto, entonces, de principio y de origen, traemos ahí, vamos a decir, un vicio que se ha continuado hasta ahora, en el cual, una vez que se hace un programa de ordenamiento urbano, la parte ecológica, no se toma en cuenta en rigor, por la sencilla razón de que no existe ningún programa de ordenamiento ecológico en esta misma región, en esta misma zona. Podríamos también decir que si somos, vamos a decir, estrictos, si queremos realmente tomar en cuenta al medio ambiente natural, primero deberíamos de tener un programa de ordenamiento ecológico y después, ¿no?, hacer una actualización de un programa de ordenamiento urbano. ¿Por qué? Porque, digamos, el trabajo del ordenamiento ecológico es un trabajo sumamente complejo y difícil, es un trabajo de expertos, es un trabajo en donde se trabaja a tal nivel de detalle que, vamos a decir, que hay enorme diferencia entre el valor que pueden tener suelos que tienen, vamos a decir, orientación norte contra suelos que tienen orientación poniente, ¿sí? Suelos que están cubiertos por un tipo de vegetación contra suelos que están cubiertos por otra vegetación, suelos que están impactados por la erosión natural, vamos a decir, provocada por los escurrimientos naturales, y suelos, vamos a decir, en donde predominan, vamos a decir, las áreas, suelos bajos que pueden ser inundables. Todas estas cosas son vitales, vamos a decir, para la ecología y se marcan en los programas de ordenamiento ecológico. Los programas de ordenamiento ecológico, por lo tanto, establecen los usos del suelo que debe de tener esa zona y preservan entonces, por lo tanto, todos los suelos que nunca deben de ser tocados como para hacerse zonas urbanas. Sin embargo, como no tenemos ese instrumento, tenemos que recurrir solamente a lo que se establece en la ley de desarrollo urbano. Y en la ley de desarrollo urbano, en su reglamento, es tan escueto y tan simple que pues perfectamente podríamos decir que no se dice nada.
voy a tratar de... Aquí en este texto le estoy marcando, por ejemplo, en el segundo párrafo, que de acuerdo al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Regional del Estado, lo que se refiere al contenido de los programas de ordenamiento regional y urbano en todas sus modalidades, se toca, vamos a decir, se habla de que se debe de analizar el medio físico natural. Ya llegan, no dice más, no se establece nada más. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a decir que se puede hacer si la gente que se dedica a hacer estos programas es una gente estricta y formal, con mucha ética, pues quizás se meta de detalle y quizás haya expertos y quizás efectivamente determinen muchas cosas importantes como las que podrían estar en los programas de ordenamiento ecológico. Sin embargo, no necesariamente sucede así, ¿sí? Lo que sucede es que hacen un trabajo, ¿no? Le ponen lo que quieran ponerle, lo decretan y finalmente el resultado, la estrategia, los usos del suelo decretados quizás no tienen nada que ver aún con el análisis que ellos mismos hicieron, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es con esto que entonces vamos a decir el resultado de un programa de ordenamiento urbano no es más allá que vamos a decir que una serie de negociaciones que se hacen atrás, atrás de la vista de todos, para determinar cuáles usos del suelo son los que convienen en determinada zona, no necesariamente lo que corresponde si queremos preservar al medio ambiente natural. En este caso, en esta zona, como les decía, vamos a decir, la ciudad viene creciendo en todos estos territorios. Catepec, por supuesto, ya estaba, vamos a decir, al parejo de esto, ya estaba, vamos a decir, totalmente definida. Sin embargo, vamos a decir, se viene extendiendo sobre el eje de la vialidad que va a Las Trancas. Y si nos acercáramos aquí, casi no se nota en esta, ¿no? Nos encontraríamos con lo siguiente. Aquí tienen ustedes el extremo de Coatepec en la carretera. Esta es la carretera que va hacia el Grande, si ustedes conocen por ahí. Aquí da la vuelta, se va rumbo a Las Trancas. Aquí sale el camino que iba a un pueblo muy bonito que se llamaba Mundo Nuevo. Pasa por los mejores suelos para café de toda la región, ¿no? Y llega a Malhuistlán. Bueno, en este sitio, en este lugar donde estoy señalando, ahí se ha hecho un gran desarrollo urbano. Aquí lo tienen. Este desarrollo urbano es Casas Geo, que obviamente son edificios con casas, etcétera, ¿no? Pero lo más sorprendente de todo es la posición en donde está. Para empezar, obviamente esto cayó encima de un cafetal, ¿no? Pero vean ustedes en dónde está. Cuando que esto que ven ustedes de este lado son las lagunas de oxidación de la planta de tratamiento de aguas negras de Coatepec. O sea, las aguas negras de Coatepec son tratadas con un sistema primario. Simplemente, vamos a decir, agarran y se sueltan en unas grandes lagunas en donde dejan que el sol y la naturaleza hagan lo que puedan hacer, ¿sí? Porque no van a hacer nada más. No existe ningún proceso mecánico para acelerar estos sistemas, no existe ningún tratamiento secundario ni nada por el estilo. Bueno, el espejo de agua de estas lagunas está 2 metros por encima que las calles que están acá atrás, ¿sí? Para empezar, cuando uno hace planación urbana, uno tiene que recurrir a normas. Hay normas nacionales en las cuales uno debe de tomar en cuenta y trabajar con ellas. En este caso, por ejemplo, ¿no? Esto es tache, no se puede, es imposible, no debe de suceder, ¿no? No hay compatibilidad de usos entre una planta de tratamiento de aguas negras y un desarrollo urbano. Bueno, en otro lugar, en el extremo sur de la ciudad, sureste,
¿no? Ya en Emiliano Zapata nos encontramos con que en este lugar que estoy señalando ha aparecido un fraccionamientote de este tamaño en medio de la nada, como ustedes pueden ver. O sea, bueno, obviamente en áreas urbanas, digo en áreas rurales, que no tienen nada que ver con el monte, con la ciudad, ¿no? Simplemente la han puesto ahí porque ahí consiguieron terreno y porque lograron que les permitieran el uso del suelo, ¿sí? No, en este lugar donde sabemos además por el compañero que tienen grandes problemas de suministro de agua. Lo mismo sucede en Casas Geo. Casas Geo no tiene agua en este momento, ¿no? Vive ya la gente ahí, en la de Coatepec, ¿no? Pero se les llevan todos los días en pipas agua, que se los ponen en unas cisternas que están a nivel de calle y desde ahí la distribuyen a cada una de las casas. Esa es la manera como ahorita se está surtiendo de agua. El municipio de Coatepec entonces se le ocurrió, ¿no?, que se debía de resolver ese problema y entonces está entubado, está en ese proceso de entubar parte del agua que viene del río Suchiapa, ¿sí?, un afluente del Pisquiac, ¿no?, y que lo está derivando y lo está llevando, según ellos, ¿no?, algunas comunidades que existen mucho más abajo en el municipio, y no, pero casualmente van pasando enfrente de Coca-Cola o de Casas Geo, ¿no? Yo supongo que pues, va a haber una derivación para allá, ¿no? No sé por qué. Bueno, es eso. Creo que tengo estas. En el interior de las ciudades hay, vamos a decir que hay una de las cosas que hacemos cuando se hace planeación urbana. Hay dos trabajos que se hacen en paralelo. La determinación, vamos a decir, de los usos del suelo a un nivel de zonificación primaria y la determinación de los usos del suelo dentro de esa zonificación primaria. La zonificación primaria en un principio es simplemente la determinación de las áreas que no deben de ser urbanizadas, que se le llaman áreas de preservación ecológica, la determinación de los suelos urbanos y la determinación, ¿sí?, de las áreas que necesitan, vamos a decir, algún otro tipo de protección. Bueno, básicamente estamos hablando entonces, voy a tratar de sacar un plano, que no es que, perdón, me pierdo cuando veo esta cosa, cambia todo para mí. Pasa cuando sucede. Porque simplemente este documento es el documento a nivel estratégico del programa de ordenamiento de la zona conurbada, Jalapa, Banderilla, etcétera, en donde se establecen todos los detalles de lo que es esta estrategia de desarrollo. Este plano es el plano de la zonificación primaria de los usos del suelo. Desgraciadamente no se puede voltear, no se puede inclinar. El norte lo tienen ustedes hacia la izquierda. Aquí tienen que imaginarse entonces, donde pongo aquí no se va a notar Jalapa, es Coatepec. Esto de aquí hacia acá, vamos a decir, esta marca indica áreas de preservación ecológica restrictiva, áreas de preservación ecológica productiva. En esta franja de aquí es donde están los desarrollos de Casas Geo, ¿sí? No están incluidos en ningún momento dentro de las zonas en donde podría haber usos urbanos, ¿sí? Lo mismo sucedería con el conjunto que está por allá, que está obviamente ubicado aún fuera del límite de la zona marcada como zona de desarrollo del área conurbada.
De la misma manera suceden desarrollos que se están dando fuera de la ciudad, hacia el oriente, sobre camino a Alto Lucero, por ejemplo. O sea, todo esto viene por una razón, porque vamos a decir, cuando una persona tiene interés en hacer un desarrollo, tiene que obtener una factibilidad de uso del suelo. Esta factibilidad de uso del suelo, vamos a decir que el ayuntamiento está obligado a otorgarla, y simplemente tenemos que decir, lo que le toca decir es cuál es el uso del suelo que está señalado en este documento. Cuando este uso del suelo otorgado, vamos a decir, dice es área de preservación ecológica, en ese momento el interesado puede reconvenir, ¿no?, esta solicitud y hacer ver que ellos tienen interés en hacer un desarrollo urbano y que tienen interés en hacer, no sé, etcétera, meter tal ciudad, y pueden plantear, vamos a decir, hasta el estudio financiero y lo que fuera. En ese momento, desarrollo urbano ya no lo puede trabajar como tal y tiene que entonces, vamos a decir, pasar la solicitud al cabildo. Si en cabildo autorizan el cambio de uso del suelo, ¿sí?, en ese momento estas personas pueden agarrar y hacer su desarrollo legalmente. No está incluido en los usos del suelo y deberá estar incluido entonces en la actualización siguiente, porque tuvo una autorización y porque existe derecho. Otra cosa que importa también hacer sentir es saber, es que una de las cosas que debíamos de imaginarnos si queremos hacer planeación urbana es que debemos de trabajar en dos niveles. No sirve de nada, vamos a decir, hacer la planeación urbana como tal, el trabajo físico de hacerla, si no tenemos un trabajo, vamos a decir, a nivel de Congreso, para que nos arreglen leyes que no nos sirven de nada. Porque ¿para qué queremos, vamos a decir, hacer un programa de ordenamiento si sabemos que el programa de ordenamiento, de acuerdo a la ley, puede ser alterado? ¿Sí? Porque aunque la ley diga que solamente pueden suceder las cosas que se ponen en los programas de ordenamiento, ¿sí?, de todas maneras, un poco más adelante, en la misma ley, se establece cuáles son los medios para poder regularizar lo irregular. Y de tal manera que, para regularizar lo irregular, simplemente se establece un convenio urbano con las partes, ¿no? Se establece un costo y simplemente se echan a andar, vamos a decir, una regularización de una invasión, de un desarrollo, de un fraccionamiento simulado, ¿sí?, o de cualquier otro tipo de desarrollo. Ese sería, vamos a decir, la otra parte que hace que la ciudad crezca por donde sea, ¿sí?, porque no hay límites, porque cualquier lugar es viable, porque puede ser suelos boscosos y pues igual, así se van, ¿sí? Entonces, esa es una parte que importa mucho. Si no logramos hacer, vamos a decir, cambios en la ley que efectivamente, vamos a decir, defiendan los programas de ordenamiento, de poco sirven. La otra parte también es que si no podemos hacer cambios en la ley para que efectivamente el control de, vamos a decir, del desarrollo en cuanto al medio natural no esté normado por un programa de ordenamiento ecológico, entonces estamos igualmente en el aire, mientras no tengamos la oportunidad de estar, vamos a decir, efectivamente, vamos a decir, dándonos cuenta de que la ciudad está creciendo en los suelos adecuados y no en donde a cualquier señor se le ocurre porque ahí le venden el terreno o porque lo obligan a comprar el terreno o por lo que quieran, ¿no? Entonces, si no hacemos estos cambios en las leyes, poco nos sirven los programas de ordenamiento. Bueno, aquí este es un trabajo que en algún momento dado hice hace ya algún tiempo y es un poco, vamos a decir, un recuerdo de qué quiere decir por supuesto, las ciudades, ¿no? ¿Cuál es la participación de los arquitectos? Las ciudades son de los arquitectos, no podemos evitarlo, no podemos hacernos a un lado, hay que cargar con esa responsabilidad, ¿no? Y como ciudades de los arquitectos, más vale que veamos cuál es el efecto y cuál es el resultado de lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Porque aquí posiblemente en estas, vamos a decir, el arquitecto ni se apareció. Quizás también hubo un arquitecto que lo permitió a nivel de permisos, ¿no? Las fotos.
Bueno, aquí simplemente es un texto largo, trataré de marcar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí hay un impacto bestial vamos a decir, por un crecimiento de su población, ¿no? Que vamos a decir que rebasa por mucho la capacidad que tiene la ciudad para absorber tanto, vamos a decir, la localización de dónde van a vivir, como los pocos elementos del equipamiento urbano y de los servicios urbanos que se pueden otorgar. Por varias razones. Ha habido mucha intención en que el crecimiento de las ciudades, vamos a decir, se dé en las áreas privadas, en los espacios, vamos a decir, dedicados a la vivienda, pero ha habido una mínima atención a todos los espacios que quedan fuera de esto. No hay en la ley ni en los programas de ordenamiento nada que se refiera a una estructura urbana, cuando que finalmente, ¿cómo podemos imaginar, vamos, una ciudad de este tamaño, una conurbación de ese tamaño, sin que sepamos cuál es la estructura urbana que lo ordena y que lo conforma y que lo mantiene, vamos a decir, en movimiento? Si nosotros nos vamos al plano, que sería darle vueltas a esto, si nos vamos al plano de, vamos a decir, de vialidad correspondiente al programa de ordenamiento, nos encontramos que la única jerarquía que se da a la vialidad en ese trabajo, ¿sí?, es el tipo de pavimento de las calles. En ningún momento dado se habla de que exista una estructura vial primaria, por ejemplo. Y si no existe una estructura vial primaria, nos encontramos cosas como lo que vemos. O sea, se volvió costumbre de que, dado que hay un problema vial, sexenio anterior, pues había que hacer algo, y entonces se les ocurrió que había que hacer pasos a desnivel, ¿sí? Hicieron los pasos a desnivel y no sirvió más que para darnos cuenta de que cuando hay horas pico, pues nos paramos abajo del paso a desnivel o arriba del paso a desnivel, ¿no? Porque no era la solución, porque no era ese el problema, ¿sí? No había que hacer eso. Puedo decir yo que, vamos a decir, que los pasos a desnivel sirven y son muy eficientes cuando nadie los necesita, en la madrugada, ¿sí? ¿Sí? Algunas horas en el día, algunas horas, ¿no?, quizás, vamos a decir, en la tarde, pero vamos a decir, después de eso son un caos, son un desastre, y sabemos que nos llevó 6 años levantarlos, ¿sí? Y además toda la lata de haber sentido, vamos a decir, el efecto de esta construcción encima de nosotros. Bueno, una de las cosas por las cuales sucede esto, hablamos, es porque no existe una estructura vial primaria. Y esto, bueno, por supuesto una estructura, vamos a decir, una estructura urbana, y por supuesto su derivación como estructura vial primaria, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de estar, vamos a decir, suponiendo que debemos de arreglar las calles y hacer un programa de movilidad urbana sobre las calles que existen, ¿sí?, que bueno, que podrá servir por los próximos 15 días. ¿Sí? Lo que debíamos de estar viendo es por dónde vamos a hacer las otras vialidades que no existen, porque hay una parte que importa mucho en este trabajo. Todos vivimos en diferentes lugares en la ciudad y todos queremos ir a veces al mismo sitio. Todos entonces vamos a agarrar y salir de nuestras casas y vamos a tratar de ir allá, y lo normal y lo racional sería tratar de ir de la manera más directa hacia ese sitio. Bueno, todas estas cosas se llaman, por ejemplo, deseos de movimiento de la población. La gente vive aquí y quiere ir a su trabajo acá. Para ir de aquí a acá, pues va a tomar las vías primarias que le permitan llegar. Nada más que toca la casualidad que en este caso, en esta ciudad, las vías primarias que tenemos son unas cuantas, las contamos con una mano, ¿sí? Todos tenemos que movernos por ahí, porque todos los fraccionamientos se han hecho para llegar ahí y desbocar todos sus coches en las mismas vías primarias que todos conocemos. No hay alternativas de movimiento, eso sería la manera de explicar, ¿sí? Cuando sucede una alternativa de movimiento en algún momento dado, de pronto todo el mundo dice, ¿no? Aparece el circuito Presidencia hace 10, 12 años y todo el mundo dijo, claro, ¿no? Pero en ningún momento dado apareció una vialidad paralela al circuito Presidentes, porque una vez que se dieron cuenta todos de que por ahí se circulaba, todos subimos ahí, ¿sí? Y de pronto entonces ahora resulta que no tenemos más posibilidades de ir
bien y holgadamente por esa vialidad. Sin embargo, la ciudad creció y se siguió extendiendo por todos lados y sigue sin haber, ¿no?, alternativa de movimiento. Hace muchos años se habló de que iba a haber un perisur o un perinorte, ¿no?, que iba a estar en el lado de allá del castillo, etcétera, antes del libramiento, ¿no? Se adquirió el derecho de vía, se hizo el proyecto ejecutivo, lo hizo la Junta Local de Caminos y por alguna razón, ¿sí?, vamos a decir política, ¿sí?, no se hizo, simplemente se olvidó del asunto, ¿sí? Luego aparecen cosas como se hacen pasos a desnivel, y entonces al hacer pasos a desnivel, pues obviamente vamos a decir, como es el paso a desnivel de donde está el ¿cómo se dice?, el conjunto Plaza Américas, y que sigue un poco más adelante el Gran Trébol, ustedes circulan por arriba y se encuentran con que hay un barandal al final del paso a desnivel. Ese barandal no hace otra cosa que hacer ver que se equivocaron, que una de dos, o no debían de haberlo hecho ahí, ¿sí?, o ¿no?, si era ahí, debían de haber preservado el derecho de vía. Es otro de los grandes errores de nuestros trabajos. La planeación urbana no establece derechos de vía de esas realidades primarias que deben de existir, y cuando las quieren hacer resulta que ya se pusieron ahí los fraccionamientos de siempre, ¿no? Pues ahí están, Montemagno y no sé cuántos otros fraccionamientos exactamente enfrente del barandal, ¿no? Parece mirador precisamente para verlo, ¿no? Bueno, ¿a quién le cargamos vamos a decir, el costo de ese paso de nivel tan enorme que finalmente no tiene posibilidades de continuar? Porque sería justo verlo de esa manera, ¿no? Si lo hicieron, ¿por qué lo hicieron ahí? Si lo llevaron por arriba, pues no, pues es que hay una pendiente muy fuerte. ¿Y por qué lo pusieron por encima y no lo llevaron por debajo? Etcétera, ¿no? O sea, hay mil cuestiones que se pueden dar en el caso. Pero vamos a decir, ese es un ejemplo constante. Por todos lados nos encontramos con lo mismo. Cuando hicimos el trabajo del programa, yo hice el programa de desarrollo urbano de esta ciudad en 1982. En 1982 pusimos Murillo Vidal, todavía no estaba construido, nada más bajaba hasta Lencero y se hizo el tramo siguiente, ¿no? Y el tramo siguiente lo llevamos mucho después del cruce de Lázaro Cárdenas. Y el derecho de vía se preservó en un tramo. Ustedes pueden ver que entre Superama y donde está la Saob, ahí queda la franja abierta. Sin embargo, dos cosas sucedieron. Más adelante se hicieron unas casotas de gentes importantes y ya no pasó. Por el otro lado, en el lado de acá, vamos a decir, el gobierno del sexenio anterior se le ocurrió hacer un pasito a desnivel, ¿no?, que puso precisamente las columnas para soportarlo justo enfrente de la posibilidad de continuar esta vialidad algún día, ¿sí? Ahora ya nos puede suceder, ¿sí? Bueno, si nosotros vemos que 20 de noviembre, Araucarias, es una vialidad muy importante, que desfoca muchísimo, que se mete vamos a decir, hacia el lado oriente de la ciudad después de Lázaro Cárdenas. Bueno, ¿por qué no le dieron continuidad en recta, no, sino simplemente es para dar la vuelta y llegar a Las Ánimas? Nunca vieron la posibilidad, ¿no?, de efectivamente darle frente a todos los fraccionamientos que ya quedaron allá atrás y que se accede por callecitas, ¿sí? Bueno, en ese sentido nos vamos más abajo y nos encontramos con que vienen las grandes avenidotas que hicieron y que llegan, ¿no?, a Lázaro Cárdenas y ahí terminan, porque no hay posibilidad de continuar, porque nadie previó la posibilidad de que hubiera una continuación al otro lado, ¿sí? De esa manera nos encontramos con que esa estructura vial, ¿no?, cuando se arma, porque se va a tener que armar, porque no hay otra, porque esta ciudad, lo hemos dicho algunos, ¿no?, que esta ciudad se colapsa cada vez más seguido, ¿sí?, y va a ser peor, porque no ha habido solución y porque sigue efectivamente, crece en un 10% el número de vehículos encima de esto, sobre las mismas avenidas. En este momento todos sabemos que no hay una sola avenida que se esté construyendo, ¿sí?, ninguna más, ¿no? Lo que se hacen son fraccionamientos, y además los fraccionamientos son muy exclusivos, muy especiales, siempre piensan que son lugares aparte, ¿no?, cuando que en la ley son claramente establecidos que los fraccionamientos
¿no? Todas sus calles, ¿sí?, se vuelven propiedad del ayuntamiento, ¿sí?, se municipalizan y son vías públicas, vías de espacios públicos. Por lo tanto, entonces nunca deberían de tener plumas, casetas de policías, bardas, etcétera. Deberían de tener paso continuo y además deberían de permitir la continuidad de la realidad, ¿no? Porque una de las otras cosas que importan en esto de hacer ciudad es que nosotros estamos trabajando en un tejido urbano, diríamos, y no en una serie de parches, ¿no?, que no tienen coherencia entre uno y otros, ¿sí? Este tejido urbano debía de tener, vamos a decir, continuidad en todos sus sentidos. De otra manera, lo que hacemos es separar a la sociedad y separar a las áreas de la ciudad, ¿no?, según sus estatus, según bueno, etcétera, ¿no? Aquí sigo enseñando algunas fotos. Otra de los problemas que tenemos es la normatividad de nuevo. Si leemos lo que se establece en las normas de infraestructura urbana que elaboró Cedesol hace muchos años, nos encontramos con que las vías primarias de una zona urbana no deben de tener más del 14% de pendiente. Eso aquí ni quien se fije, ¿no? Aquí lo ven. Ustedes ven esto, ¿no? Que es más, ya en plan así de gran generosidad del desarrollador de esta calle, dejó este rinconcito para que se pudieran alejar lo más posible del extremo contrario, porque de otra manera se voltean, ¿sí? Bueno. Aquí tienen esta otra. Esta es una calle que, de acuerdo a normas, debe de tener 12 metros de sección, y que por supuesto los 12 metros de sección, la mitad está en el aire. ¿Sí? Y aquí lo ven, o sea, abiertamente y descaradamente, así están marcados. Aquí siguen ustedes viendo cómo la ciudad sigue montándose en cualquier lugar. No sé si a mí me platicaban, vamos a decir, gente vieja de Papantla, una ciudad que en su interior estaban las montañas o pirámides quizás, ¿no?, por todos lados, y la ciudad iba abajo, todo el tiempo abajo, ¿no? Bueno, ahora si ustedes van, está abajo y arriba, ¿no? Pero vamos, obviamente, vamos a decir, negando su esencia, negando su medio ambiente natural, negando todo lo que de alguna manera pues, nos debería de importar, ¿no? Perdón. Otra cosa que hacemos con las ciudades es que, pues por supuesto, ensuciamos el agua y hay que echarla para afuera y lo más rápido posible y a donde sea, ¿no? Y qué mejor manera que pues, simplemente aventarla al arroyo siguiente. Este lado es el río Sordo, en esta zona vamos a decir, donde todavía no se ha contaminado. Son bosques de eucaliptos y pastizales, etc. De este lado el río Carnero es un afluente que se le junta un poquito más adelante, ¿no?, y que finalmente ya no tiene de río nada y que simplemente es un caño de aguas pestilentes, ¿no? Ahí viene otro. A veces se mantiene, vamos a decir, los extremos con vegetación, y la vegetación prospera mucho porque obviamente las aguas enriquecidas, ¿no?, pues le hacen progresar rápidamente. En otras ocasiones los desarrollos parecen, vamos a decir, ya están para otros estratos, para gente con otros niveles de ingreso, pero otra vez volvemos a lo mismo, o sea, por supuesto que hay que tomar en cuenta, vamos a decir, a dónde vamos a vivir, y por supuesto que hay que tomar en cuenta que vamos a decir que los que se dedican a hacer viviendas, pues bueno, de alguna manera son necesitados, si no, no se comprarían, ¿sí? Pero, bueno, uno se pone a pensar, bueno, finalmente, ¿qué pasa con todos los otros espacios que se necesitan para una vida urbana? Para una vida, vamos a decir, pasable, decente, en armonía, etcétera. Si en un momento dado no están más
más que casas una después de otra, y si todas las casas son iguales, y si todas las casas, vamos a decir, no tienen más allá que, vamos a decir, que la continuación de la siguiente, vamos a decir, la continuidad de otra y otra y otra, pueden ustedes imaginarse, vamos a decir, ¿en dónde está la privacidad de las gentes cuando que todo el mundo al pasar, de los que viven ahí, saben qué está haciendo el vecino, porque su casa es idéntica, y porque sabe que si se prende ese foco, no, pues es que ya fueron al baño, ¿sí? Por lo que fuera, ¿no? O sea, y además, cuando vamos, dentro de las tantas cosas que tenemos que hacer, que son las que suceden en el interior de nuestras casas, también nos encontramos con que hay muchas otras cosas que habría que hacer fuera de nuestras casas y que no hay a dónde hacerlas. ¿Por qué entonces nos quedamos con la boca abierta cuando de pronto, vamos a decir, los hijos que viven ahí, pues agarran y se van lejos, porque ahí no hay un solo lugar donde se puedan juntar, ¿no? Y entonces hay que ir hasta el centro de la ciudad, a los antros, etcétera, todo lo que quieran, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todos en nuestra vida necesitamos de espacios, ¿no?, que no están tomados en cuenta. Nadie se preocupa por esto, como nadie se preocupa por los viejos, ¿sí? Los viejos, los que ya, vamos a decir, están sentados en la mecedora fuera de sus casas viendo pasar a los demás, ¿sí? Eso es importante, yo supongo que muy importante, ¿no? Nos va a tocar a todos, a algunos más cerca que otros, pero hay que pensarlo, y sin embargo nadie se mete en esto. Permitimos que los desarrollos urbanos sean casa tras casa, no hay más obligación que dejar el 5% de la superficie para un equipamiento que nadie construye, ¿sí? No hay ni siquiera, vamos a decir, la necesidad de dejar espacio determinado para espacio abierto público, para parques, ¿sí? Eso, vamos a decir, se convierte entonces en la generosidad del desarrollador, ¿sí? Nunca, vamos a decir, en una norma. Ahí, por ejemplo, bueno, es el inicio de un fraccionamiento, en este caso un fraccionamiento construido en la reserva ecológica restrictiva que está atrás de la Pitaya, por ejemplo, ¿sí? Era un bosque con árboles como los que se ven ahí al fondo. Si ustedes ven fotografías, las primeras fotografías en Google, se ve cubierto de bosque. Cuando estas gentes entran, pues rápidamente desaparece la madera, ¿no?, y empiezan a trabajar. Y en este caso, bueno, este árbol fue así, otro producto de la generosidad del desarrollador, lo dejó como glorieta, ¿no? Lo dejó ahí parado como glorieta, nada más que el nivel de sus calles les quedó 2 metros por debajo del nivel del desplante del inicio del árbol, ¿no? Entonces así lo pueden ver los que gusten pasar a verlo. Aquí vemos los efectos, vamos a decir, de mandar todo lo que nos estorba por el agua. Aquí seguimos viendo cómo seguimos avanzando. Estos, por ejemplo, en las laderas del Cedeño, el Cedeño que hasta no hace muchos años pasaba limpio y estaba sin contaminar, por el lado de San Andrés se pasó del parteaguas y se entró al lado del Cedeño y ahora está totalmente ocupado. Por supuesto, como cualquiera de nosotros, estas familias tienen necesidades de hacerse también de sus aguas negras, ¿no? Y por lo tanto entonces, pues estas aguas negras van a entrar directo hacia el Cedeño. Aparte de la dificultad, vamos a decir, de ellos para llegar al lugar, ¿no? Esos son los fraccionamientos de los que hablamos. Este creo que se llama Bugambilias, ¿sí?, que está por Bimbo, después de las Trancas, ¿sí?, que debe de tener quizás 10,000 casas, 8,000 casas. Este es algún otro fraccionamiento, este en la reserva. Hay ocasiones en donde, por ejemplo, de lo que marcaba hace rato, la ciudad, vamos a decir, monótona o no, tenía, vamos a decir, una estructura vial muy ordenadita por acá. Y de pronto viene el diseñador urbano y agarra y quiere cambiar las cosas y se le ocurre que esto debe de hacerse diferente, quiere marcar la gran diferencia y lo único que provoca es
un tapón ahí en medio de la ciudad que afecta a todos. Aquí es difícil encontrar sitios como esos, se dan muchos, pero hay uno, por ejemplo, el conjunto habitacional Buenavista, que está en Veracruz, ahí a un lado de la colonia Astilleros. Es increíble, o sea, vamos a decir que es el único punto por donde se podría pasar hacia la zona donde están los fraccionamientos de las brisas, etcétera, por el lado de la entrada que viene ¿cómo se dice?, de Carrel. Y de pronto se aparece este fraccionamientote o este desarrollote del Infonavit, ¿no?, con calles todas curvas que no tienen, vamos a decir, posibilidades de dar continuación. Y lo único que sucedió es que todo lo que quedó atrás de esto, no sé, perdió calidad, perdió posibilidades de integrarse al desarrollo y creció malamente, ¿no? Es fraccionamiento, vamos a decir, los ejidos, el ejido de Vergara Tarimoya básicamente, que quedó, vamos a decir, ahí detenido y atorado, ¿no? Otra calle donde aquí este es uno de los primeros desarrollos urbanos importantes que se han hecho en esta ciudad. Este es Jalapa 2000. Aquí esto que se ve así muy interesante tiene, para hacerlo tuvieron que, bueno, enderezar el suelo allá abajo y dejaron este talud inmenso de concreto. Bueno, todo esto, obviamente estoy llegando a vistas de lo que continúa, vamos a decir, siendo, vamos a decir, motivo de orgullo de todos los pueblos, ¿sí? La armonía de sus casas, de sus construcciones, la lógica, ¿no?, en su planteamiento urbano y arquitectónico, ¿sí? Cosas que tal parece que ahora nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay momentos en donde uno no puede comprender. Por ejemplo, estuve en una reunión en el INECOL no hace mucho, en donde me estaban hablando de que había que promover, porque ahora vienen nuevas políticas del gobierno federal, etcétera, etcétera, y que entonces hay que ver otra manera de desarrollo, porque ya estuvo bien de tanto desastre, etcétera, y entonces empiezan a hablar de las ciudades sustentables, y empiezan a hablar, vamos a decir, de las áreas verdes que se meten entre las casas y de la separación física de las casas para que de alguna manera el medio ambiente natural predomine, y etcétera, cosas como estas. Y cuando lo dicen además muy en serio, ¿no? Pero bueno, yo me pongo por el otro lado, bueno, ¿y qué lo que me están diciendo no era, o no se puede llamar pueblo? No era un pueblo esto, no eran así entonces los pueblos, ¿no? La gente con sus gallinitas que se meten y se salen, ¿no? Y que los niños van caminando a través de los terrenos para ir a la escuela y no necesariamente por una calle. ¿Qué no era esto? Y entonces, ¿por qué destruimos, ¿no?, esta posibilidad de vivir en los pueblos? ¿Por qué, vamos a decir, de manera oficial y de manera, vamos a decir, marcada en los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Desde ahí se inició, vamos a decir, esta búsqueda porque se habló siempre de la dispersión, ¿no?, de la dispersión de la población en miles y miles de pueblos como un gran problema, el problema de nuestro desarrollo, y por lo cual entonces se creó, ¿no?, el sistema de 100 ciudades. Y este sistema de 100 ciudades, ciudades medias, ¿no? Se trataba entonces de buscar la concentración de la población en estas ciudades, y de tal manera que así se les pudiera dar servicios y pudieran acceder a mejores niveles de vida. Los mejores niveles de vida, pues bueno, ahorita lo vamos a decir, lo podemos presentir, ¿sí? Podemos saber de qué se trata, ¿no? Para empezar, estas ciudades nunca estuvieron listas para recibir a esta gente, porque ya cargaban con grandes rezagos urbanos, porque nadie se había preocupado por estas ciudades, ¿no? Estoy hablando de Jalapa, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto, efectivamente se motiva, vamos a decir, la llegada de todo el mundo, y efectivamente llega mucha gente, y por lo tanto entonces, dado que la ciudad, su topografía, su morfología, ¿no?, vamos a decir, no permitía encontrar, vamos a decir, grandes espacios aptos para el desarrollo urbano,
entonces empezamos, vamos a decir, efectivamente, ¿no?, a irnos sobre los suelos que no necesariamente debían de recibirnos. Y de esa manera entonces empezamos a crear, vamos a decir, problemas de marginalidad, problemas de poca accesibilidad, problemas de dificultades para desarrollar una estructura vial, ¿sí? Toda clase de problemas que se derivan, vamos a decir, de esta presión para que crezca la ciudad rápidamente, ¿no? Bueno, importa mucho entonces que desandemos, quizás, que empecemos a buscar la manera para resolver las cosas con más sentido común. Y yo creo que a esto también, no sé si pudiéramos imaginar, ¿no?, y qué pasaría, vamos a decir, si nos olvidamos de todo lo que estaba planteado y lo vemos de otra manera, vamos a decir, en donde efectivamente tomemos en cuenta cuáles son los umbrales que podemos tener, porque sabemos, vamos a decir, que nuestra capacidad para hacernos de agua es muy limitada, y porque sabemos que más población, más limitada estará, y no debíamos entonces de buscar, porque esta ciudad no debía de, vamos a decir, de crecer eternamente, como no hay otra, ¿sí? No debíamos de alguna manera de buscar la manera de que, vamos a decir, a nivel, vamos a decir, oficial, ¿no?, se recupere, ¿no?, el trabajo, vamos a decir, del ordenamiento territorial, de los sistemas de ciudades, de que efectivamente se promueva, vamos a decir, la ocupación de suelos en lugares en donde puede haberla, que efectivamente se promueva el desarrollo de ciudades que tienen capacidad para absorber población, y no debíamos entonces de buscar que efectivamente se detuviera, vamos a decir, tantos incentivos para que las ciudades que no tienen esa capacidad sigan creciendo, porque lo único que vamos a lograr pues es lo que ha sucedido en desastres terribles, como puede ser, vamos a decir, las áreas de expansión de la Ciudad de México, ¿no? A la Ciudad de México hay que ir en avión, ¿sí? Hay que llegar adentro sin ver lo que pasa, vamos a decir, en el transcurso, ¿sí? Porque cuando pasamos viendo lo que está ahí, se nos quitan las ganas, nos dan ganas de volver, ¿sí? Y eso nos está sucediendo y nos podrá seguir sucediendo, ¿no? Creo que entonces, bueno, espero que todo esto haya servido, vamos a decir, a manera de reflexión, ¿no?, y a manera, vamos a decir, de hacer ver que, vamos a decir, que la profesión del planificador urbano importa mucho, y pues los invito a que nos ayuden y hagamos esto. Salud, pues. Esto, que vamos a decir, que se puede hacer si la gente que se dedica a hacer estos programas es una gente estricta y formal, con mucha ética, pues quizás se meta de detalle, y quizás haya expertos, y quizás efectivamente determinen muchas cosas importantes como las que podrían estar en los programas de ordenamiento ecológico. Sin embargo, no necesariamente sucede así, ¿sí? Lo que sucede es que hacen un trabajo, ¿no?, le ponen lo que quieran ponerle, lo decretan, y finalmente el resultado, la estrategia, los usos del suelo decretados quizás no tienen nada que ver aún con el análisis que ellos mismos hicieron, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es con esto que entonces, vamos a decir, el resultado de un programa de ordenamiento urbano no es más allá, que vamos a decir, que una serie de negociaciones que se hacen atrás, vamos a decir, atrás de la vista de todos, para determinar cuáles usos del suelo son los que convienen en determinada zona, no necesariamente lo que corresponde si queremos preservar al medio ambiente natural. En este caso, en esta zona, como les decía, vamos a decir, la ciudad viene creciendo en todos estos territorios. Catepec, por supuesto, ya estaba, vamos a decir, al parejo de esto, ya estaba, vamos a decir, totalmente definida. Eso es obviamente dramático, sobre todo tomando en cuenta que pues mucho de esto depende, vamos a decir, del costo del desarrollo, ¿sí? Por supuesto impacta mucho el hecho de, vamos a decir, de estirar la infraestructura para dar servicio a desarrollos que se dan en cualquier lugar. Ahora, todo este trabajo está normado por dos leyes: la ley del equilibrio ecológico o de protección al medio ambiente,
y la Ley del Desarrollo Urbano, que básicamente se llama algo como Ley del Desarrollo Urbano y Regional de Jalapa, perdón, del estado de Veracruz. Estas dos leyes son vinculantes, ¿verdad? Lo que quiere decir que vamos a decir muchas de las cosas que están marcadas en el texto tienen referencias a la otra ley. Importa también saber que la primera ley, primero se hicieron las leyes de desarrollo urbano y después se trabajó con la ley de protección al medio ambiente. Por lo tanto, entonces, de principio y de origen, traemos ahí, vamos a decir, un vicio que se ha continuado hasta ahora, en el cual, vamos a decir, estamos tomando en cuenta que está pasando de 2011 hasta ahora. Varias cosas que importan mucho. Esta ciudad ha venido, vamos a decir, recibiendo programas, teniendo, vamos a decir, control de los usos del suelo desde 82, vamos a decir, ¿no? De manera formal. Desde ese entonces ha venido habiendo actualizaciones y estaríamos ahorita entonces en su quinta actualización. No se ha hecho entonces la actualización correspondiente, que ya debíamos decir ya está más que sobrepasada, que debía de haber salido en 2010 mínimo. En ese contexto, vamos a decir, dentro de todas estas actualizaciones y demás, podemos ver que Jalapa, vamos a decir, si en un momento dado, en esa época, en 1983, tenía una densidad que andaba por los 60 habitantes por hectárea, después de estos trabajos empezó a ganar densidad, llegó a tener, ¿no?, alrededor de 85 habitantes por hectárea, nunca sobrepasó esto. Sin embargo, en este momento la tendencia va hacia la baja y por mucho. Ahorita difícilmente rebasa los 60 habitantes por hectárea. Una vez que se hace un programa de ordenamiento urbano, la parte ecológica, no se toma en cuenta en rigor, por la sencilla razón de que no existe ningún programa de ordenamiento ecológico en esta misma región, en esta misma zona. Podríamos también decir que si somos, vamos a decir, estrictos y queremos realmente tomar en cuenta al medio ambiente natural, primero deberíamos de tener un programa de ordenamiento ecológico y después, ¿no?, hacer una actualización de un programa de ordenamiento urbano. ¿Por qué? Porque, digamos, el trabajo del ordenamiento ecológico es un trabajo sumamente complejo y difícil, es un trabajo de expertos, es un trabajo en donde se trabaja a tal nivel de detalle que, vamos a decir, que hay enorme diferencia entre el valor que pueden tener suelos que tienen, vamos a decir, orientación norte contra suelos que tienen orientación poniente, ¿sí? Suelos que están cubiertos por un tipo de vegetación contra suelos que están cubiertos por otra vegetación, suelos que están impactados por la erosión natural, vamos a decir, provocada por los escurrimientos naturales, y suelos, vamos a decir, en donde predominan, vamos a decir, las áreas, suelos bajos que pueden ser inundables. Todas estas cosas son vitales, vamos a decir, para la ecología y se marcan en los programas de ordenamiento ecológico. Los programas de ordenamiento ecológico, por lo tanto, establecen los usos del suelo que debe de tener esa zona y preservan entonces, por lo tanto, todos los suelos que nunca deben de ser tocados como para hacerse zonas urbanas. Sin embargo, como no tenemos ese instrumento, tenemos que recurrir solamente a lo que se establece en la Ley de Desarrollo Urbano. Y en la Ley de Desarrollo Urbano, en su reglamento, es tan escueto y tan simple que pues perfectamente podríamos decir que no se dice nada. Voy a tratar de... Aquí en este texto le estoy marcando, por ejemplo, en el segundo párrafo, que de acuerdo al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Regional del Estado, lo que se refiere al contenido de los programas de ordenamiento regional y urbano en todas sus modalidades, se toca, vamos a decir, se habla
de que se debe de analizar el medio físico natural. Ya llegan, no dice más, no se establece nada más. ¿Qué quiere decir con